Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar un martes con Kardec más con nosotros. Como ya saben, hemos iniciado un ciclo de relatorías de obras espíritas. En esta ocasión vamos a tener una excelente obra que es preferida por muchos espíritas, que es Parias en Redención, de Víctor Hugo, pero Víctor Hugo espíritu, como desencarnado a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Se dio esta obra maravillosa que nos va a hacer el favor de relatar y de darnos los aprendizajes de esta obra nuestra hermana Johanna Ibáñez. Es técnica en el SENA, en panadería, y que pues ya lleva algunos añitos con nosotros estudiando la doctrina espírita. Gracias, Johanna, por aceptar esta invitación. De nada, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una oración. Entonces, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos en su nombre. Estamos estudiando esta revelación espírita que nos trae a todos nosotros la seguridad de la inmortalidad del alma. En este caso, como vamos a ver en la noche de hoy, la seguridad de la reencarnación, la seguridad de muchas leyes espirituales como la ley de causa y efecto o la ley de acción y reacción, que no solamente se da en esta misma existencia, sino en diferentes reencarnaciones. Gracias a todos esos trabajadores, a esos guías que siempre nos acompañan. Pedimos especialmente al guía y a los guías de nuestra hermana Johanna Ibáñez, que ha preparado con mucho cariño este trabajo de relatoría para que su verbo sea fluido, y a todos nosotros que podamos comprender la esencia de este mensaje que ella nos ha preparado en el día de hoy. Muchas gracias y que así sea. Bueno, así Johanna, sea. La palabra es tuya. Bueno, sí, buenas tardes. Les voy a hacer un breve resumen mío acerca de este libro. El año pasado, antes de comenzar la pandemia, en mis manos llegó el libro. Me pareció fantástico. Realmente me lo devoré. Lo leí en poco tiempo, porque me fascinó la trama, el desenlace, todo lo que tenía la novela, espectacular. Y yo lo tenía muy presente. Ahí Abel este año me dijo que lo hiciera. Lo tuve que releer porque el libro tiene muchos personajes y no se me quedaron todos. Ya tenía la esencia de lo que era el libro, más no de los personajes, porque es un libro, es una novela que es larguita, que consta de 360 y pico de páginas. Entonces hay que mirar todas esas, digamos, vericuetos y comprender muy bien lo que trata la lectura, y hay que leerla con cuidado y para poder explicarla, pues, para poder tener ese don o esa facilidad de relatarla. Aquí está el título del libro, Parias en Redención, que es psicografiado por Divaldo a través del espíritu de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue uno de los más grandes dramaturgos y poetas del siglo XVIII en Francia. Su más miserable, que todos conocemos, aunque no la hayamos leído, tenemos una referencia de lo que es Los Miserables. Y también fue un prodigio. Y psicografiado por Divaldo Franco, que todos lo conocen,
saben quién es, que es ahora en estos momentos el mayor exponente del espiritismo en el mundo, digámoslo así, o no digámoslo así, es un hecho. Y es una novela realmente que tiene su enseñanza, pero que realmente es muy entretenida de leer. Esta novela se divide en 3 libros. El primer libro, bueno, aquí lo que dice, esto toma un fragmento aquí del libro que dice, en forma de novela histórica, compuesta de 3 libros, Víctor Hugo relata la vida y el drama de sus personajes, incluso llevándonos con ello más allá de la muerte y a través de sus reencarnaciones, presentando un estudio del alma humana en camino de la redención. Eh, sí, los parias son personas que no son buenos, no son, la palabra paria tiene muchas connotaciones, pero aquí son personas, en el sentido espiritual, eran personas que no estaban en un nivel espiritual, ni siquiera el más básico, estaban bastante atrasados, primitivos, y por eso es que su nombre de parias. Entonces, como consta de 3 libros, el primer libro relata la historia trágica de la delincuencia y crimen que se desarrolló entre los nobles de alto rango, los últimos descendientes de los Medici de la Toscana, Italia, del siglo XVIII. El segundo libro se narra el crudo y infeliz despertar criminal del más allá, el juicio de su propia conciencia, su reencarnación, junto a los diversos personajes envueltos en los lazos de la ley de causa y efecto, y esto sucede en Brasil en el siglo XIX. Y por último, el tercer libro narra la forma usada por la ley divina de dar a cada uno según sus obras, permitiendo a los parias obtener su redención en una nueva reencarnación en el siglo XX. O sea, esa redención quiere decir que ellos ya podrían salir librados de todas esas deudas a las que estaban hechos ellos mismos, las que se habían, digamos, atrapado o tenido encima por todas sus malas cosas que habían hecho en el pasado, y con las vidas de esta manera, no de una vida de amor, sino de dolor, ellos fueron aprendiendo a través de reencarnaciones y se cumplió la redención. Bueno, los personajes del primer libro que ocurrió en el siglo XVIII son el conde di Vichy, que es el dueño de la hacienda, la duquesa Angela di Vichy, esposa del conde, Girolamo di Vichy, hijo adoptivo de los duques, Asunta, aya de la duquesa, Lucía, dama de compañía de la duquesa, los hijos de los duques, que son Graciela, Juliana y Carlos, el obispo de Siena, del lugar donde ellos vivían, Beatriz, la esposa de Girolamo, los condes Casildi, padres de Beatriz, y Carlos, el florentino, que era un joven que trabajaba para los condes Casildi, yernos de Girolamo, y era un buen jinete. Entonces, en esta primera parte, vamos a ver lo que fue eh, lo que fue lo que sucedió en el siglo XVIII, perdón, que fue la desencarnación del conde di Vichy. Él desencarnó, pero él desencarnó y se encuentra muy confundido porque él no sabe si está vivo o está muerto, porque siente las mismas dolencias que sentía cuando vivía, pero ve que su casa está llena de gente, eh, que hay lugares eh, muy tristes, que se ve la gente vestida de negro, o sea, él no entiende completamente qué es lo que está sucediendo. A la esposa de él, que es la duquesa Angela di Vichy, había desencarnado unos años antes. Ella era una mujer maravillosa, espiritual, muy elevada, y ella fue a buscar a su esposo para llevárselo con ella, aunque ella estaba más adelantada espiritualmente, pero ella fue a buscarlo. Eh, entonces también entra el personaje de Girolamo. Girolamo era sobrino de la duquesa.
pero la duquesa era una mujer tan buena, tan bondadosa, que tenía tanto amor, que como Girolamo era, era huérfano, ella decidió adoptarlo como hijo propio con su esposo. El esposo no era muy admirador o no le tenía mucho cariño a Girolamo, no le caía muy bien, pero por ser su esposa, que era una mujer tan buena, él terminó aceptando. Existe también un personaje llamado Lucía, que era la dama de compañía de la duquesa, que estuvo con ella en todos sus momentos, buenos, malos, regulares, y era una mujer muy fiel, que toda su vida se la pasó con la duquesa, y cuando desencarnó la duquesa se encargó de los niños, de cuidarlos, de ser su nana o su segunda madre más que todo, porque estaba pendiente de ella. Hay otro personaje que es Asunta. Asunta es la muchacha de servicio, de la servidumbre o galla de la duquesa, que estaba ahí para hacer los quehaceres. No era una mujer muy elevada espiritualmente, lo mismo que Girolamo. Girolamo era un ser avaro, era un ser egoísta, era un ser envidioso, era un ser que detestaba a su tío político o padre adoptivo. Él quería toda esa fortuna para él, cuéstele lo que le cueste. Él no escatimaba en que él tenía que tener esa plata, ese dinero, esa fortuna, ese poder, sin importar lo que fuera, y él engatusó a Asunta, la enamoró. Asunta quedó locamente enamorada de él, y él planeó la muerte de los niños. Cuando a lo que se enteró que el duque había desencarnado, él planeó matar a sus primitos o a sus hermanos adoptivos para que él fuera pero el primero en la lista, para que él fuera el heredero. Pero estaba Lucía. Lucía, hablaban de ella, que ella no quería casarse, ella quería estar siempre con los niños. Entonces, Asunta se enamoró de Girolamo de una manera loca, de una manera desenfrenada, de una manera apasionada, digámoslo así, bastante, digamos, primitiva, bastante sexual, ese amor que tenía ella con Girolamo, y entre los dos planearon la muerte de los niños. Bueno, él fue la cabecilla, ella siguió órdenes de él, y le dieron a los niños unos medicamentos para dormirlos, para él poder así asfixiarlos, a los bebés, a los niños, eran unos niños, asfixia a los bebés. Lucía se da cuenta, y al ver eso, él apuñala a Lucía y le dice a todos los siervos o a los dueños de la casa que Lucía había matado a los niños, y que él quiso defender a sus hermanitos adoptivos, y por eso la mató. Pero en un tiempo antes, la duquesa, la noche anterior, había tenido un sueño, un sueño no, se le había manifestado a Lucía, diciéndole que ella pronto iba a desencarnar con sus hijos, que todo eso era por su bien, que fuera fuerte, que ella iba a estar con ellas, que iba a estar con ella, que los iba a recibir cuando desencarnaran y todo eso. También se le presentó a Girolamo en un sueño diciéndole que desistiera del hecho de lo que iba a hacer, o sea, que desistiera de lo que iba a hacer con los niños, que todavía estaba a tiempo, que no tenía por qué matarlos, para que así evolucionara y no hiciera algo de lo cual se iba a arrepentir el resto de su vida y de sus encarnaciones. Pero Girolamo hizo caso omiso a esa revelación que tuvo con la tía, y él lo que quería era el dinero, lo que quería era la hacienda. Entonces sucede que el duque desencarnado se da cuenta que Girolamo mata a sus hijos, mata a Lucía, y entra una rabia muy ciega, y entonces empieza a obsesar a Girolamo. Asunta está muy enamorada de Girolamo, pero a Girolamo no le convenía que Asunta estuviera metida en sus cosas, porque Asunta decía que ella era de descendencia etrusca, que con ella no se podía jugar porque ella podía echarlo a él, o sea,
a decir lo que ella sabía. Entonces él la mandó cerca de Florencia, se la mandó donde unos hermanos a que estuvieran, le prometió matrimonio, la engañó y se fue y ella se fue. Él viajó a Florencia para que todo se calmara, despidió a todas las personas que trabajaban ahí, se quedó con unos cuantos siervos para que no supieran lo horrible que había pasado en esa casa. Y cuando está en ese lugar se cita con Asunta, y Asunta le dice que le va a decir a todo el mundo lo que él dice, y él viene, lo que él hizo, y él viene y la apuñala y la mata. Pero él no contó con que había un joven dentro de los arbustos que vio el asesinato de Asunta. Asunta, al quedar en ese estado, viene el conde y la vampiriza, se une a ella, la vuelve su sierva para juntos atacar a Girolamo. Girolamo en los primeros días no sintió nada, no sintió ningún tipo de obsesión ni nada. Se fue para Florencia, a hacer su vida ya de su vida loca, a vivirla, a gozarse el dinero y todo eso. Y resulta que él era muy amigo de el obispo. El obispo era un hombre que no era muy elevado moralmente, siendo un ser religioso. A él lo que le interesaba era el dinero. Cuando se enteró que Girolamo iba a heredar toda esa fortuna, se alió con él y lo ayudó en todo, sin importarle lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y como él era el que quedaba con todo eso, él se juntó para poder obtener los beneficios. Enterraron a los niños y a la pobre Lucía, bueno, digo pobre, la enterraron en un lugar sin ningún tipo de bendición por lo que había hecho, por lo que supuestamente había hecho. El obispo de Siena hizo eso. eh, esta, bueno, Girolamo vivió su vida en Florencia, en la Toscana, sí, en su lugar donde vivía, y allá conoció a una muchacha llamada Beatriz, que era hija de los condes Casildi, que eran unas personas bastante prestantes. Se casa con esta joven y se la lleva para la hacienda, que era inmensa, se la lleva para la hacienda, allá vive con ella, eh, pero empiezan a obsesarlo tanto como el duque como Asunta vampirizada. Asunta se desformó totalmente y el conde también sentía las miasmas, sentía todo, que se los comían los gusanos, al igual que Asunta, y querían castigar como fuera a Girolamo. Y Girolamo tenía pesadillas, Girolamo tenía miedo, Girolamo entraba en pánico, parecía un loco porque no soportaba la obsesión. En cualquier momento veía cómo mataba a los niños, cómo apuñaleaba a Lucía, todo le pasaba por la mente, entraba en unas crisis horribles, que la esposa no podía, o sea, no podía hacer nada. La esposa era una mujer buena y ella lo veía y sufría mucho por su esposo, por cómo estaba. Cuando él estaba una vez que fue a tomarse unos tragos, estaba en un lugar, en una cantina, conoció a un joven llamado, no, perdón, el conde Casildi, el suegro de Girolamo, le presentó al muchacho, Carlos el Florentino. Y Carlos le dijo, yo a ti, pensó que lo conocía y recordó que él había visto cuando él mató a Asunta, cuando la acuchilló, cuando la apuñaló. Entonces ese día lo chantajeó que le diera dinero, o de no le contaba a todo el mundo que le había matado a la muchacha. Girolamo no tuvo más que hacer que darle dinero y él lo extorsionaba de vez en cuando, pero entonces ya las crisis de Girolamo eran cada vez más fuertes, cada vez más repetitivas, cada vez más terribles. Él entraba en esos estados donde se enloquecía, donde no encontraba paz en ningún lugar. En todas partes veía a Asunta riéndose, le oía la risa a Asunta, le oía a decir
le oía decir al duque cuánto lo odiaba, que se merecía todo lo que le estaba pasando. La verdad es que sufría demasiado. Una tarde, tanto sufría así que una noche, él, al estar tan subyugado por el espíritu del conde y por el espíritu de Asunta, Asunta lo toma de la mano y le dice, ven, vamos caminando. Y él está como en un sueño, ven, vamos a un lugar, aquí estamos tranquilos, nos vamos a encontrar bien. Y le dio una soga y Girolamo tomó la soga y se suicidó. Pero la esposa de Girolamo estaba embarazada de el hijo del único hijo ¿cómo es que es? Del duque, de Carlos. Beatriz estaba embarazada de él e iba a reencarnar siendo hijo de Girolamo el niño. Entonces, eso sucede en ese tiempo. En esa época, la esposa de Girolamo quedó destrozada con la muerte de él, con el suicidio. Entonces, ya cuando él llega al mundo espiritual, se da cuenta de todo lo que ha hecho, empieza a ser obsesado por todos los espíritus, tanto como del duque, tanto como de Asunta y tanto como los demás espíritus que no estaban elevados, llamándolo suicida, hasta le hicieron un juicio porque había irrumpido las leyes más sagradas de Dios, que es el suicidio. Él fue y vivió ese infierno creado por él mismo, siguió ahí, siguió en esa tortura por varios años, mucho tiempo, vivieron tanto el conde como Asunta, como él, ellos obsesándolo y él viviendo ese infierno creado por él mismo. Entonces, pero como la duquesa Angela di Vici estaba muy elevada, ella siempre quería lo mejor para su familia. Entonces, ella hizo que Girolamo y Asunta encarnaran en tierras brasileñas para ser padres de Girolamo en esa existencia. No, mentira. Girolamo y Asunta encarnaron en esa vida. Más Beatriz y Carlos encarnaron 20 años antes, siendo ellos los papás de Girolamo. Ya, ahí están los personajes del segundo libro, que son el coronel Felipe de Aragao y Sousa, doña María Amelia de Alburquerque y Sousa, Antonio Cándido, Bernardo, Ana María Loureiro, el tío Casimiro, José Francisco, que fue un capataz, y Marcondés, que era un familiar el hijo de Casimiro. Entonces, ellos ahí, en esa vida, Girolamo, como había atentado contra las leyes de la creación, digamos, como era el suicidio, él tuvo ¿cómo es? Tuvo Girolamo nació con un problema de respiración, no podía respirar bien, tenía problemas respiratorios, y como ellos vivían en una parte de Brasil, cerca del río Paraíba, le dijeron que el médico, desde que él estaba pequeño, le dijo, no, él se tiene que mudar de aquí porque él no puede vivir en este lugar, no le hace bien el clima para su enfermedad. Entonces que se lo tienen que llevar a otro lugar a que él viva, porque aquí su padecimiento se va a recrudecer. La esposa, que adoraba a su hijo, estaba muy triste porque su hijo se iba a ir. En cambio,
El coronel, no, el coronel estaba feliz. El coronel nunca quiso mucho a su hijo, porque era un enclenque, lo consideraba un débil, lo consideraba una persona que tenía problemas, no lo consideraba su hijo. O sea, no lo quería como un padre. Lo quería, no lo quería ni cerca. Miércoles estaba el video abierto. No lo quería ni cerca de su casa. Entonces él se fue a estudiar a Francia, Girolamo, y en casa quedó su padre, que era el dueño de la finca, digamos, que era una finca con cañaverales, sembraban café, pero también caña de azúcar. Entonces Girolamo se fue, pero en ese lugar habían unas personas, unos españoles que habían llegado a la finca pidiendo trabajo, y con él trajeron a un niño llamado Bernardo, que Bernardo era el que se hizo amigo de Girolamo. Cuando eran niños eran amigos de juegos y todo eso. El coronel se sentía maravillado con Bernardo porque era casi igual a él, tenían sus mismos gustos, era un hombre fuerte, un hombre atractivo. Siempre se lamentaba que por qué Bernardo no fue su hijo y tuvo que ser Antonio Cándido, que era un inútil. Entonces él siempre tuvo preferencia por Bernardo, y, y la madre era una mujer doña María Amelia, que en la vida anterior era Isabel, la que fue esposa de Girolamo, y en esta vida Antonio Cándido era Girolamo, Bernardo era Carlo el Florentino. Entonces la afinación que tenía el coronel con Bernardo era muy grande, hacían cosas juntos, andaban juntos de arriba para abajo, él lo ayudaba, era un jinete maravilloso, se maravillaba con todas las cosas que hacía Bernardo, y cómo es que es, y vino y sí, entonces él era un hombre el coronel era un hombre bastante recio, bastante no muy elevado espiritualmente. Su esposa sí era una mujer bastante estudiada, bastante de buena familia de Sao Paulo, una mujer que adoraba a la gente, que quería lo mejor. En esa época todavía existía la esclavitud, ella estaba en contra de la esclavitud, pero el coronel jamás, el coronel adoraba la esclavitud. Él decía que los negros no tenían alma, porque los curas decían eso en esa época. Entonces uno de los 3 de los esclavos se escaparon, y el coronel se llenó de odio, ¿no? Hay que buscarlos como de lugar. Bernardo, C. Francisco, que era el capataz, vamos a buscarlos y tenemos que darle una reprimenda bien grande para que los otros sepan lo que les puede pasar si se escapan como esos que se escaparon. El coronel estaba lleno de odio, de ira, y corría y se montó en sus caballos y empezaron a perseguir, que los muchachos, los esclavos le llevaban ventaja, pero los alcanzaron a encontrar y mataron a uno. El coronel estaba extasiado, y lo mismo Bernardo, estaban felices por lo que habían logrado. Entonces, al realizar este acto, el coronel había llovido mucho en esos días, y él iba en su caballo. El caballo tuvo un tropiezo y se asustó y empezó a correr, como alma que lleva el diablo, dejando el duque cayéndose, el coronel cayéndose, y lo arrastró por todo el camino, que ya cuando llegó a casa el duque estaba agonizando. El duque no, el coronel, me confundo. Bueno, porque es un poco el parecido. Entonces, él, él estaba agonizando, y, y murió a causa de ese, que fue Carlos. El duque, el coronel fue Carlos, el Florentino, y en esta vida hizo de papá de Girolamo y desencarnó. La mamá de Girolamo lo llamó
de donde él estaba, le dijo que su padre había muerto, que regresara, pero en esos días un hermano de la duquesa, el tío Casimiro, fue allá, pero el tío tenía malas intenciones, el tío quería quedarse con la fortuna del papá, no del papá, del papá de Girolamo, de Girolamo, sí, de Antonio Cándido, quería quedarse con esa fortuna, y doña María Amelia, como estaba bastante enferma, no entendía. Pero cuando llegó Antonio Cándido, comprendió que no podía quedarse con el dinero, así que decidió irse de la casa y Girolamo, bueno, Antonio Cándido, es el mismo Girolamo, disculpen si me confundo. Antonio Cándido empezó a tomar las riendas y Antonio Cándido decidió que esa Navidad, iban a liberar a 3 esclavos, los más viejos. Todas las haciendas o las fincas alrededor estaban en contra de eso, porque iban a decir que se le iban a sublevar ¿cómo es que? Los esclavos, pero ellos no desvanecían no desfallecían ni tanto Girolamo ni tanto su mamá, porque ellos estaban seguros de que nadie podía ser esclavo de nadie, que cada persona tenía su propia potestad y podía decidir. Entonces, para esas fiestas, doña María Amelia volvió a invitar a su hermano, invitó a Marcondes, a un muchacho que era amigo del hijo de Casimiro, y también invitó a una joven muy linda de 16 años llamada Ana María Loureiro. Ana María era muy hermosa y una mujer muy coqueta, una mujer que vivía de la voluptuosidad, le gustaba coquetear con todos los hombres. Y Antonio Cándido, cuando la vio, quedó anonadado por ella. Lo mismo Bernardo. Bernardo quedó locamente enamorado de ella y ella coqueteaba con los dos, pero era una mujer muy astuta y ella sabía que quien tenía el dinero era Antonio Cándido, que Bernardo era solamente ya el coronel lo había nombrado capataz, era simplemente un capataz que nunca iba a tener la fortuna que tenía Antonio Cándido, aunque ella no estuviera enamorada ni le gustara el físico de Antonio Cándido. Antonio Cándido en Francia, cuando estuvo, aprendió acerca de algo de la doctrina espírita y habló con la mamá algo de eso, de que en Francia había una revolución acerca de una nueva doctrina, de la elevación del hombre y todo eso, pero él tenía ese pensamiento, pero no estaba muy desarrollado porque apenas estaban en el bueno, sí, siglo XIX, sí, no estaba muy arraigado el espiritismo en Brasil. Entonces, Antonio Cándido sucumbió ante la belleza de Ana María, pero él era una persona muy enfermiza y en esos días llovió y se enfermó, entonces Ana María quería invitarlo, que le diera para conocer el lugar, y él le dijo que no podía por su enfermedad, pero que Bernardo podía llevarla. Bernardo fue con ella, nunca había sentido eso por ninguna mujer, él se sentía tan impotente, Bernardo, por el amor que sentía por ella, por la pasión que sentía por ella y darse cuenta que él lo que era un capataz, que nunca podía llegarle a los tobillos a ella, y empezó a odiar a Antonio Cándido, mientras que Antonio Cándido a él nunca lo odió, siempre lo vio como un buen amigo, como casi un hermano, pero a través del sentimiento por Ana María, Bernardo empezó que en su cabeza que no soportaba nada de Girolamo, que no quería saber nada de él. Entonces, Ana María en esa encarnación era Asunta la que a Girolamo, que es Antonio Cándido, había matado. Y Bernardo era el conde di Vichy, que tenía tanto odio por Cándido. Entonces, Antonio Cándido, por eso eran esos odios que se supone que no tenían por qué existir. Entonces vino Ana María, seguía coqueteando, entonces decidió que se quería casar con Girolamo o con Antonio Cándido, en este caso, en esta encarnación.
quería casarse con Antonio Cándido. Doña María Amelia estaba muy contenta, aunque Ana María era una mujer, apenas tenía 16 años, pero era una mujer muy calculadora y a ella lo que le importaba era la fortuna. Entonces, sí, empezó a arreglar y al fin llegó Navidad y como lo había decretado Antonio Cándido, eh, liberaron a 3 de los esclavos más viejos, los dejaron libres, se formó todo un revolú en todas las haciendas o en todas las fincas que colindaban, pero bueno, al final de cuentas no pasó a mayores y fueron liberados. Entonces ahí sí que fue más, doña María Amelia había enfermado bastante con la muerte de su esposo, porque ella lo quería mucho, estaba en cama, al igual que Antonio Cándido, pero se sintió muy alegre cuando se enteró que Ana María quería casarse con su hijo. Entonces Bernardo se llenó de odio y ellos salieron a dar una vuelta. Había llovido mucho, el río Paraíba estaba crecidísimo, había llovido mucho en esa época y ellos salieron a dar una vuelta y Bernardo sintió que no soportaba más el odio que le tenía a Girolamo o a Antonio Cándido, no soportaba ese odio tan recrudecido y se abalanzó hacia él y Antonio Cándido le dijo, lo vio en sus ojos que le iba a matar, le dijo, no me mates, yo te doy todo lo que quieras, pero el conde no, pero Bernardo no pudo más y lo tiró al río y después se tiró a él. Pocos días después encontraron el cadáver de Antonio Cándido y el de Bernardo. Ya cuando llegan a la vida espiritual, al mundo espiritual, se invirtieron los papeles. Ahora Antonio Cándido, que era Girolamo, empezó a obsesar a Bernardo, que era el conde di Vichy, porque le había quitado su vida. O sea, en vida Antonio Cándido había sido un hombre muy correcto, muy bueno, muy de buenos sentimientos, pero cuando Bernardo, que era el conde di Vichy, lo asesina y se suicida porque comete suicidio, decidió, decidió matarlo, decidió acabar con su vida. Entonces ella ya en la vida espiritual empieza a obsesarlo y, y a tratarlo. Entonces pasamos ya al tercer libro que viene siendo, bueno, aquí en el tercer libro salen estos personajes que se llaman Lucía, eh, los gemelos siameses José Luis y Luis José, Anunciato, Anunciata, el abogado doctor Oscar Silva, el gitano Walter, Laercio y doña Catarina. Estos son los del tercer libro. Entonces, entonces en el tercer libro, aquí en el tercer libro, sí, los gemelos siameses, sí, en el tercer libro ya fue en el siglo XX. Entonces, las cosas que sucedieron fueron en el siglo XX. En esa época llegó el Gran Consolador a Brasil o la doctrina espírita y ya se había extendido por un grupo de pocas personas que se reunían para dar la buena nueva. En esas sesiones, la medium, eh, la medium, eh, la medium que estaba en esas sesiones eh, captó el espíritu de Don Giovanni y el de Girolamo, que cada uno se lanzaban vituperios y decían que nunca se perdonarían, pero doña María Ángela siempre, como era una mujer tan elevada, la esposa del duque de Vichy, como era una mujer tan elevada, ella trató de que hubiera paz entre los dos y que, y que hubiera paz entre todos dos. Entonces hizo que el espíritu de Lucía
fuera madre de Girolamo y de el duque de Divici en esa existencia en el siglo XX, sí, en el siglo XX en Brasil. Ella encarna siendo su madre para lograr el perdón y al fin que encuentren la paz y el amor, ese par de espíritus rebeldes. El abogado estuvo en esa sesión, el doctor Silva estuvo en esa sesión y él nunca la olvidó, pero por los azares de la vida y por todo lo que pasa, que las personas van perdiendo contacto, después de 20 años, muchos de los que asistían al grupo espírita no se reunieron más, y él estando un día llegando, iba caminando, pues había caído un aguacero grandísimo, llovía de bastante en esa vida, en esa encarnación, fue en Río de Janeiro, Brasil. Entonces él había llovido bastante y el carro de él se quedó varado y él decidió caminar mojándose y llegó hasta un refugio. Cuando él llegó a ese refugio, él oyó la voz de una mujer bastante quedita, o sea, una voz que salía, pero que casi ni salía de una canción. Él se acercó a la muchacha, una muchacha jovencita, pero que se le veía que estaba muy enferma, muy pálida, delgada, eh, triste, que tenía dos niños siameses en brazos. Uno se llamaba José Luis y el otro se llamaba Luis José. Los niños eran contrahechos, tenían los brazos que terminaban como unas lanzas. Uno era ciego y el otro era sordomudo. Y se necesitaban de ambos para poder subsistir, pero como apenas tenían 18 meses y la muchacha era tan joven y era tan pobre, es que se ponía ahí a pedir, pero esa noche en especial que cayó ese aguacero tan grande, ella se mojó toda y ella estaba enferma de gripe y eso hizo que agravara su situación. Cuando el doctor Silva la ve a ella, enseguida se acordó de esa sesión mediúnica que había tenido 20 años antes con, con el espíritu de doña Ángela y que decía que Lucía iba a encarnar allá mismo y iba a tener los dos hijos, que iba a tenerlos a ellos dos como hijos, tanto a Girolamo como al duque di Vichy. Y él se le salieron las lágrimas, se emocionó, le dio dinero a la muchacha, le dijo que la iba a ayudar, le dijo que le diera su dirección eh, para él ir hasta su casa. Estaba muy emocionado y de tanta emoción él trató de buscar a los amigos que estuvieron en esa sección mediúnica, pero ya ellos habían cambiado de ser, ya no eran los mismos, eran personas bastante, se habían vuelto bastante banales, amantes del dinero, ya no estaban tan espiritualizados como 20 años, los 20 años antes, que eran personas que estaban muy entregadas a la doctrina y no les hicieron caso omiso a las palabras del doctor Silva y él se sintió bastante mal, pero él trató de buscar a la, a la medium, a la medium que había estado esa noche eh, y, y la encontró, que ya estaba bastante envejecida, bastante triste, triste no, bastante achacada por los años, ya tenía casi 80 años, pero tenía la mente muy lúcida y sí habló con ella y todo esto y él estaba muy contento porque iba a reunir unas cosas, un dinero para llegar hasta la casa de Lucía y de los bebés siameses para ayudarlo. Entonces, en este tercer libro, no he dicho, los protagonistas son Lucía, los gemelos siameses José Luis y Luis José, o ya lo dije, el gitano Walter, Laercio y doña Catarina. Esa misma noche llegó Lucía
casa vivía en las favelas, bastante pobre, bastante triste su vida. La casa estaba casi deshecha por el aguacero que había caído. Ella estaba muy enferma. Ella estaba bastante enferma, tosía sangre y los bebés los tenía como una especie de cuna. La abuela de Lucía, que era doña Catarina, adoraba a su nieta. La mamá de Lucía, que era Anunciata, era una mujer que no le interesaba mucho el amor hacia su hija, y entonces el padre de Lucía había sido un patrón de ella porque ella trabajó como empleada de servicio en una casa y quedó embarazada de Lucía, pero el padre nunca quiso tener nada que ver con la niña, y ella le dejó la niña a la mamá, a la doña Catarina, para que la criara, y ella se metió a beber, se volvió una alcohólica y andaba así en la calle, y más no tuvo que ver ni con su hija, ni con su mamá, y ella vivía en esas condiciones así de pobres. Al vivir en esas condiciones así de pobres, Lucía fue creciendo, era feliz dentro de lo que cabía, dentro de las limitaciones económicas. Ella era feliz con su abuela, vivían las dos juntas y todo eso, pero siempre existe alguien malo, alguien, alguien delincuente que habían en esos lugares. Laercio, que no era otro más que el obispo de Siena, en las primeras reencarnaciones allá en Italia, y Laercio violó a Lucía, y de esa violación salió ese embarazo de los gemelos siameses. Ella se alegró con el embarazo, pero cuando nacieron esos niños deformes, la doña Catarina les tenía asco, no los soportaba ver, los veía y veía lo que le había pasado a su nieta, lo consumida que estaba, lo triste que estaba, porque nada más ella solamente los atendía, pero no tenía esa fuerza, había quedado muy débil con esos partos. Y había un hombre que era el gitano, Walter, que le decía a Lucía que le diera esos niños, y él le daba plata, que él le daba una plata, y él quería a los niños era para exponerlos como raros, como, ¿cómo se diré? Como raros, Fenómenos. ¿Cómo? Fenómeno. Sí, fenómenos de circo, gracias, no encontraba la palabra. Como fenómenos de circo, como fenómenos para que todo el mundo los viera, todo el mundo, y pagaran plata a él por esos niños, pero Lucía siempre se negó. Ella dijo, no, yo a mis hijos no los entrego, nunca se negó. Esa noche, cuando Lucía llegó a la casa, Lucía llegó bastante triste, bastante mal, se acostó porque estaba muy cansada, aunque la casa estaba deshecha, la chocita, el cuchitril, lo que sea, y durmió, y en ese sueño que tuvo se le apareció doña Ángela Di Vici y le dijo que ya ese dolor que ella había soportado en esa vida, que ya no lo iba a soportar más, que ella iba a desencarnar y que iba a estar al lado de ella, que, que la felicitaba por esa vida que había tenido, que había logrado sin ella tener tantas deudas, traer al mundo a esos dos niños que tenían que pagar de mala forma lo que habían hecho en las vidas anteriores. Entonces, al día siguiente, los niños siameses se llamaban José Luis y Luis José. José Luis era Girolamo y Luis José era el duque de Vichy. Ellos necesitaban el uno del otro para poder subsistir. El uno veía, pero el otro tenía sus ojitos apagados. No veía, pero sí oía, estaba más en la realidad. Pero también tenían deformidades en las manos, compartían casi, o sea, estaban pegados, no podían vivir el uno sin el otro. Entonces, viene Lucía, se levanta esa mañana temprano, muy cansada, no quería atender los niños, pero tenía que hacerlo por su responsabilidad,
pero se sintió como la cabeza embotada, se cayó en el suelo, empezó a vomitar sangre y lamentablemente Lucía murió, lamentablemente por el cuerpo de ella, pero espiritualmente descansó de esa vida tan triste y tan tenebrosa que había tenido, de tanto sufrimiento. Doña Catarina estaba devastada, y ese devastamiento, pasaron unos días, ella no soportaba ver a esos niños, los odiaba cuando estaba la nieta ahí, no los odiaba, pero les tenía una repulsión muy grande. Entonces ella trató, ella decía, yo no puedo, tras que no los quería, le tenía esa animadversión a esos niños, tras que no los quería, ella dijo, no, yo no voy a, yo soportaba a esos niños, era por la mamá, y ahora que no está la mamá, que por la caridad y por las limosnas que ella pedía era que podían mantener a esos bebés, ahora yo no puedo. Entonces el gitano Walter, aprovechándose de la situación, él llegó donde doña Catarina y le ofreció una cantidad más o menos razonable por los niños. Él dijo que a los niños no les iba a pasar nada, que no les iba a faltar nada, que los iba a cuidar, que los iba a tener, que les iba a dar todo lo que ellos necesitaban, pero por su mente era porque los quería presentar como fenómenos para así atraer gente y que la gente se acercara a ellos. Doña Catarina se los dio, les dio los bebés, a Walter, que no era otro. Aquí están, la última página, la 9. Bueno, el duque Giovanni di Vici, en la primera encarnación, esta es su primera encarnación, su segunda encarnación en Brasil en el siglo XIX fue Bernardo, y en el siglo XX fue el gemelo siamés José Luis. Girolamo, que la encarnación del siglo XIX en Brasil fue Antonio Cándido, en esta encarnación había sido el gemelo siamés Luis José. Asunta, que en Italia era Asunta, en Brasil del siglo XIX había sido Ana María Loeiro, en esta vida del siglo XX en Brasil había sido Anunciata. Carlos el Florentino, esto fue en Italia, era Carlos el Florentino. En Brasil del siglo XIX había sido el coronel Felipe de Aragao y Sousa, y en la encarnación en Brasil en el siglo XX había sido el gitano Walter. Lucía, que había sido Lucía en la encarnación de Italia, fue Lucía también en el siglo XX, la mamá de los gemelos. Entonces, así pasó. A los días se presentó el abogado del doctor Silva, buscando a Lucía, y se enteró que ella había muerto unos días antes. Y entonces le dijo a la señora que dónde estaban los niños, que dónde estaban los bebés, y la señora tenía remordimiento por haber dado a los siameses, y le contó lo que había pasado, que ella se los dio al gitano Walter para que tuviera los niños, pero que ella esa plata no se atrevía a tocarla, que no aguantaba la conciencia por eso que había pasado. Entonces él empezó a ayudar a doña Catarina. Ayudó a doña Catarina, y al poco tiempo se presentó su hija Anunciata, que había sido Asunta en la vida de Italia. Asunta, que era la amante de Girolamo, y Anunciata, que era drogadicta, empezó por el buen camino, empezaron a estudiar la doctrina espírita, los tres allá en esta favela. Empezaron los tres a estudiar la doctrina espírita, empezaron a quererse, empezaron a sanarse, digámoslo así, a sanarse entre ella y su madre. Y empezó Asunta a mejorar del alcoholismo,
doña Catarina perdonarse. Entonces, por otro lado, Walter, que en otra vida había sido Carlo el Florentino o el conde de Aragao en Brasil del siglo XIX, sentía un gran cariño por Luis José, que Luis José había sido el conde di Vichy, pero tenía un rechazo muy grande por José Luis, que había sido Girolamo, y él no entendía. Pero él los tenía ya los bebés. Esa noche, él tuvo un sueño con la duquesa se le manifestó en un sueño, diciéndole que él tenía un deber de cuidar a esos niños, que eran una deuda de vidas anteriores que él tenía que saldar. Entonces el gitano empezó al oír eso, él empezó a tomarle cariño a los bebés, a tenerle amor, ya no los tenía tanto como fenómenos de circo, sino que si se enfermaban los llevaba al médico, les tenía una buena alimentación, los cuidaba, los abrigaba si llovía o si hacía mucho frío. Él los tenía, el que era cieguito, que creo que es José Luis, no, Luis José, que era el cieguito, él cantaba y él lo ponía a cantar. El otro que eran los ojos, uno era los oídos y el otro los ojos, porque ambos ¿cómo es que se complementaban? Entonces, eh, él los empezó a amar como hijos propios, los adoraba, los cuidaba, no permitía que nadie se metiera con ellos, pero los niños, cuando ya tenían 12 años, se enfermaron, todo lo que ellos tenían en su cuerpo, las malformaciones, todas esas cosas, el frío, las lluvias, fue enfermando a Luis José I, que desencarnó, y a la semana desencarnó José Luis, quien no resistió la ausencia del hermano. No podían vivir el uno sin el otro, así como lo hicieron en vida, ayudándose recíprocamente. Entonces entonces ya otra vez, y entonces así, desde las esferas inmortales, la duquesa proseguía amparando a sus pupilos en la vía redentora. Recibió al duque y a Girolamo con los brazos abiertos, en buenas y benditas esperanzas, que regresaban de la tierra redimidos, amparados por Lucía. Ellos se redimieron en esa última existencia, Luis José y José Luis, Girolamo y el duque de Vichy, se redimieron de todo lo que habían hecho, de todo lo que habían de todo lo que habían hecho en vidas anteriores, en todo el odio que se tuvieron durante siglos, ese odio era mucho antes del siglo XVIII, era un odio que venía de quién sabe cuántas generaciones más anteriores. Entonces aquí yo tengo un pequeño relato que dice la duquesa Ángela en una sesión mediúnico. Entonces decía, todos somos parias del camino evolutivo, reencarnando para rehacer y amando para redimirnos. Pertenecientes al Instituto Divino de la Evolución, nos estacionamos para aprender y fijar mejor las lecciones de la vida, reiniciando la jornada cuando nos sea necesario para la cosecha superior de bendiciones. Como somos herederos de un pasado de sombras, luchamos por desembarazarnos de las pestes coercitivas de los instintos, donde estamos atados, intentando aspirar otros aires menos saturados de las miasmas de las pasiones disolventes, en que hemos permanecido voluntariamente. Así, barco a la deriva por el capricho odioso de nuestra indiferencia hacia el espíritu inmortal, transitamos por aguas enlodazadas de la ociosidad y el crimen, hasta cuando el cansancio extenuante nos sobrecargue de tal forma
que solo Jesucristo pueda construir para nosotros el leve fardo y el yugo suave. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, cuántos dolores y desasosiegos infructíferos, como siempre están abiertas las puertas de la esperanza, aún para los más recalcitrantes, disponemos de las bienaventuradas oportunidades de la reencarnación para la empresa sublime de la espiritualización que nos compete comenzar. Heredero del pasado, el espíritu es un peregrino de la redención impostergable. ¿Cuántos milenios de lucha son necesarios para transformar el embrutecimiento en sublimación, convirtiendo las sublimaciones de lo inmediato en las fulguraciones de lo trascendente? Cuando es emprendida esa tarea, aquellos que ya despertamos a las realidades superiores no podemos estacionarnos en la irreflexión ni adormecernos sobre las primeras conquistas. Con Cristo aprendemos a trabajar incesantemente, perdonando y sirviendo sin fatigas. No se turbe vuestro corazón, manifestó el Maestro, clarificando por la abundante luz de la fe, con la certeza indudable de la inmortalidad del espíritu, esparzamos luz, no permitiendo que la turbación nos inquiete la mente o falsas necesidades perturben nuestro corazón, avanzando en el rumbo de la esperanza con los ojos puestos en el porvenir, que es el símbolo de nuestra victoria, entregados al Señor. Y acá está, muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, algo que quieran saber, aquí estoy toda oídos, alguna inquietud o alguna incomprensión. Bueno, yo pienso, Johanna, que la relatoría estuvo excelente. Sería como los aprendizajes que tú obtuviste de este relato que nos acabas de presentar. ¿Cómo? Los aprendizajes. Que yo obtuve. Que yo obtuve. Bueno, que ninguno está condenado a vivir en la miseria, ni en la tristeza, ni en el odio, ni en el rencor, ni en la oscuridad, que todos tenemos derechos a revivirnos, porque todos somos parias en determinados momentos, somos seres que somos rebeldes, somos envidiosos, somos altivos, que queremos obtener las cosas de manera lo más fácil posible, no teniendo en cuenta a veces al prójimo, siempre siendo egoístas, bueno, todas las, digamos, todas las cosas negativas que puede tener el ser humano, pero que a su vez también podemos convertir todo eso en luz si realmente lo deseamos, si queremos seguir el camino del amor, el camino de la absolución, el camino de Jesús, como Él vino aquí a la tierra a enseñarnos esa vida de entrega, esa vida de amor hacia los demás, esa vida de amar al prójimo como a sí mismo, esa vida de ayudar, de la caridad, no solamente la caridad material, que es la más fácil, la caridad que damos así, sino la caridad de pronto de escuchar a una persona que está triste, una persona que necesite ser oída, eso es caridad, porque hay veces que nosotros estamos atribulados y decimos, no, hombre, yo qué me voy a poner a oír a esta persona, me va a poner peor. No, no, no. Una verdadera persona que se considera espírita o que se considera seguidor de Jesús debe tener en su mente que siempre tiene que anteponer las cosas a las otras personas, que tal vez ayudando uno se siente mejor, dando un consejo, viendo que su vida de pronto tenemos problemas, pero que hay personas que sufren el triple de lo que nosotros hemos sufrido. Hay personas que viven realmente cosas horribles y salen adelante, y hay veces que nosotros nos quejamos por cualquier cosita, por cualquier pequeñez,
no teniendo en cuenta que hay gente que de verdad sí la pasa mal, como en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido estos 2 años consecutivos con esta pandemia, tanta gente que ha muerto, tanta gente que está hospitalizada, tanta gente, digamos, personas que han tenido familiares que han desencarnado o que se encuentran no solamente, digamos, el COVID, sino otro tipo de enfermedades, otro tipo de, de dolores que han sentido otras personas. Entonces nosotros debemos ser más humildes en ese caso, dejar la altivez a un lado, así sea que la persona tenga mucho dinero, al final de cuentas todos somos iguales, porque en el sepulcro todos seremos iguales y nos convertiremos en nuestro cuerpo material se convertirá en polvo. Lo que queda es realmente lo que es el ser, lo que es el espíritu, el bien que has hecho, las buenas obras, el amor, la paz que has dado, los buenos consejos, el cariño y el respeto hacia los demás. Eso realmente es lo que, digamos que el libro me dejó enseñanza, no lo dice así tal cual, pero que mira que y siempre hay una persona que nos cuida, siempre está nuestro espíritu guía, en este caso era un espíritu familiar, que era el de doña Ángela, que estaba pendiente de ellos, de todo lo que habían sufrido, de todo lo que habían pasado, pero ella quería realmente ayudarlos a que salieran de ahí y lograron salir con la ayuda de ella. Lograron dejar de ser unos pares para convertirse en unos seres que ya están evolucionando espiritualmente y que ya han dejado a un lado el rencor y que ya han dejado a un lado el odio. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo, aportar algo? No digan tantos, no hablen tanto al Bueno, mismo Johanna, tiempo. entonces cerremos con una oración, por favor, para cerrar esta bella reunión con este bonito tema que has tocado, que nos deja muchas enseñanzas. Entonces, hace por favor la oración de... Bueno, sí,